Pues ya no sabemos qué decir, porque pues, ¿en qué momento avanzará lo de los 43? La Procuraduría General de la República presentó ayer a los padres las nuevas líneas de investigación y dicen que así cumplen los compromisos del pasado 30 de noviembre en los que se dijo que participaría en forma activa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Además, la Oficina de Investigación a cargo del caso de la Subprocuraduría de Derechos Humanos se comprometió a continuar exhaustivamente con la indagatoria. Pues, ¿qué cambio significa esto? No. Que funciona desde el principio. Pues nada, es simplemente darles a tole con el dedo. ¿Y así se oirán hasta finales del sexenio? Cuando ya su palmadita en la espalda. El refuego de la nueva candidatura de candidatos y el público del interés volcado ya en otro asunto interesante. Pues yo tengo duda de quién será el que trate de aprovechar esto políticamente. Va a ver, no puede seguir igual. No. En el momento en que los candidatos se presenten, uno se va a montar en esta ola. Y digo, yo voy a encontrar dónde están. Ajá, en 5 minutos. Y una vez que termine, va a haber 2 cambios. Una vez en abril, que termine la comisión, va a haber un cambio. Y otro cuando empiecen las elecciones y uno de los candidatos se sume a esto. A mí sí me parece bueno. Es un gobierno platicando con ellos, tendiendo puentes, dándoles todas las herramientas. Y sobre todo es un gobierno que, por grave que parezca, aceptó la verdad histórica. No es la verdad histórica. Es espantoso para el gobierno, pero es como quien acepta la regué. Y vamos a ver con calma, a ver cómo solucionamos este entuerto. Es espantoso que un gobierno acepte ese, pero es muy valioso que lo haga. Y más un gobierno como el mexicano que fue una cosa inédita, el que reconocieran su error y que además aceptaran que un, digamos, organismo externo a la propia estructura del gobierno esté investigando. Eso es una cosa, un cambio cualitativo que no se veía, jamás se hubiera permitido en los años duros del priismo, en los 70s, en los 80, ni siquiera hubiera la posibilidad de que alguien cuestionara lo que se decía desde el gobierno. Yo creo que fue muy bueno que reconocieran su error, que reconozcan que pues Murillo Karam pues la regó con su verdad histórica. No hay consecuencias, es lo malo, o sea, porque no hubo una consecuencia de a ver por qué hiciste mal tu trabajo y que puedas pagar sobre eso. Pero yo creo que el problema ahora lo tiene la comisión investigadora independiente, porque si no aporta algo nuevo, porque lo habíamos dicho, sustituyeron una verdad histórica que era la del gobierno con otra verdad histórica porque así lo asumió la gente. Y entonces, si no hay elementos nuevos en la investigación, cuando llegue marzo, se van a quedar exactamente como al principio. Y vamos a seguir quizá discutiendo si se quemó o no a alguien en el basurero de Cocula. También fue un error muy grave aceptar un grupo ajeno en la investigación, porque la credibilidad luego se la llevaron ellos. Todo lo aceptamos porque lo dijo gente ajena. ¿Malinchismo? No, es que está en duda la veracidad del gobierno mexicano. ¿Ineficacia? Pues no, más bien el intento de ocultar la realidad, que es lo que temen los padres que está sucediendo, aunque no hay realmente evidencia de ello. Es que es eso, la Procuraduría llevó a investigadores de la UNAM, del Politécnico, a lo más prestigiado de este país, y parece que la investigación tiene un seguimiento. Estos no sabemos de qué son especialistas, no han estado en el campo, no han hecho investigaciones científicas. Miren, la prueba de tal elemento dio como resultado, no la hay.
son puras suposiciones. Y eso es espantoso. Pero es que el gobierno se disparó en el pie. En el momento en que Murillo Karam salió con lo de la verdad histórica, ahí se puso la soga al cuello. Antes. Porque, como dices, o sea, finalmente hubo una investigación y se estuvieron haciendo, y yo creo que al final, cuando terminemos por comparar la versión, digamos, de la verdad histórica con respecto a la versión que va a salir de estos investigadores, habrá, digamos, de 15 líneas, yo creo que coincidirán en 10. O sea, tampoco es una cuestión de nos mintieron en todo, estaban investigando en Sonora los de los 43. No, o sea, creo que fueron detalles y lo que querían era darle carpetazo rápidamente al caso cuando dijo lo de la verdad histórica. Aquí fue así, asado, ahí está para terminarlo. Y resultó que, pues no. Hay una situación muy curiosa. Esta comisión está estudiando, como dicen ustedes, desde afuera y llega de repente. Y el gobierno federal, la Procuraduría, en vez de estar tanteando, tiene a los detenidos. Claro. Y ni así le creemos. Pero es que de ahí salió. Yo no creo que la investigación esté mal. Yo no creo que Murillo, que es un hombre muy inteligente, de verdad que lo es, haya hecho mal su trabajo. Lo que pasa es que el tipo no tiene simpatía ni inteligencia para conectarse con la gente. No quemó la investigación. Desde ya me cansé. En el momento en que dijo ya me cansé, en el momento en que se notaba enojado con las preguntas, en el momento en que no hubo conexión, echó a perder todo. Ese fue el problema. Que también se necesita un hombre amable, que tendiera estos puentes que no tendió nunca con los padres. Si hubieran dado en la investigación con los padres de la mano, muy seguramente los hubiera convencido. Pero se cansó antes de tiempo. ¿Y cuánto tiempo vamos a seguir dedicándole a este asunto que no da pasos para atrás, pero ni un milímetro para adelante? Pues esperan que algún día los encuentren en alguna barranca, en alguna caverna, en algún sumidero. O que tal vez un día esperan que los familiares, los papás fallezcan y los familiares que queden se cansen y quede ya nada más como algo que sucedió en el pasado y que nunca se resolvió. Cuando hablamos aquí de ese dinero que los norteamericanos entregaron al gobierno mexicano porque se les debía a los braceros que trabajaron en cierta época, no lo podíamos creer que durante tanto tiempo hubiera estado ese dinero sin llegar a sus destinos. Sí. Todo el mundo se hacía que pues, la Virgen así se está manejando este asunto para resolverse a 20 o 30 años de distancia. No, lo acabamos de decir, eso no va a suceder. Con este caso, eso no va a suceder, por favor. Tenemos unas elecciones muy importantes. El tema es, dicen ahora, trending topic, y suena reinteresante. No sé qué significa, pero que es muy importante, creo que quiere decir. Entonces, esto a fuerza va a impulsar la balanza de algún lado en las elecciones. Se quede sin resolver o se quede resuelto a medias, esto va a cambiar las elecciones. Alguien, sobre todo la cabecita blanca, va a tomarlo como bandera. Lo que puede vislumbrarse desde ahorita es ¿quién perderá? ¿El PRI? Si no lo resuelve, no hay indicios de que el PRI vaya a perder una sola de las gubernaturas, van a estar No. Me refiero exclusivamente al efecto que va a provocar que esto no se resuelva. ¿Quién pierde más? Es que según cómo lo manejen, porque el que perdería más sería el PRD. Sí. En teoría, pero hasta ahorita el gran perdedor es el gobierno federal. Claro. Incluso se ha acusado a Peña Nieto de asesino y al ejército de asesinos. Por eso según cómo lo manejen. Lo han manejado, o sea, esta oposición, que ni siquiera es oposición dentro de las líderes del Congreso y eso, sino más bien estos grupos que son radicales y que defienden todos los derechos o supuestos derechos del pueblo y demás, se han subido en la idea de que el asesino es prácticamente casi el que dio la orden de la ejecución de Peña Nieto, su gobierno y el ejército. Han vendido ese discurso. Obviamente la mayor parte de la gente no lo cree,
pero en el discurso ha sonado así y de repente te encuentras ese tipo de cartelones. Yo creo que a pesar de que las autoridades eran del PRD, a pesar de que fue un asunto que empezó localmente y que fue la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder del estado de Guerrero, ahorita el responsable es en cierto sector de la opinión pública, el responsable es el gobierno federal. Y es la bandera que llevaban los papás cuando hicieron todo ese recorrido por diferentes países, porque estuvieron en Estados Unidos, fueron a Europa, también a algunos países, y es lo que manejaban. Que sabíamos que era un discurso mal planeado, mal hecho, ¿no? Porque ni siquiera ellos tenían claridad sobre lo que le pedían a los extranjeros y lo que iban pregonando, ¿no? No era precisamente culpa del gobierno federal. Y engañan a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos y todo esto. Le dice la directora de uno de estos al presidente: tóquese el corazón y sienta lo que los padres sienten. Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Sacar una varita mágica y adivinar dónde están. Pero ojo, no fue él. No es culpable el gobierno federal, pero tampoco el municipal ni el estatal. No les han podido formar ningún cargo a ninguno. Por eso no hay culpabilidad. No hay ningún. Hay responsabilidad que también pesa. No, debería. Y es la que mayor pesa. O sea, porque no van a tardar las llamadas en decir que aquí defendemos al priismo y somos priistas y demás. No, es que hay que poner las cosas en el contexto y verlas desde una perspectiva amplia. ¿Es la responsabilidad? Claro. Hay una responsabilidad del gobierno local y federal. Desde luego, no cumplieron su deber como debían haberlo hecho en el momento en que debían haberlo hecho. Son pecados de omisión. Y otra cosa es la responsabilidad o la culpabilidad ya, digamos, de los asesinos materiales o los secuestradores materiales, como que se le quiera llamar. Miguel Gómez Gómez, de 70 años, en Ciudad Azteca de Ecatepec. El gobierno sabe perfectamente lo que pasó y dónde están los muchachos. Ahorita lo único que hacen es darle vueltas y vueltas a las cosas, confundir, hacer tiempo para que se vaya olvidando. Y ustedes, con tanta especulación, le hacen el juego al gobierno. ¿Cómo puede saber el gobierno dónde están? Y si así fuera, ¿por qué no van de inmediato y resuelve el problema? Porque está en algún lugar, en una caverna o en una barranca o en un agujero. Entonces, si lo resuelve, queda esto. No, y desde el principio, imagínate, se le cayó el gobierno a Peña Nieto. O sea, su administración que venía vanagloriándose de las reformas y nosotros, y ahora sí vamos hacia adelante. Maravilla. Se cayó todo su planteamiento de gobierno, tanto que hoy ya se habla de la sucesión presidencial y estamos cumpliendo 3 años, la mitad del sexenio. Serían, perdón la expresión, sí muy brutos si supieran y no lo quieren sacar. Lo que le convendría más al gobierno en este momento es, lo sabemos, aquí están, miren, ya sabemos, tuvimos soplones que nos dijeron, de resolverlo rápidamente. El desgaste de llevarlo hasta las últimas consecuencias es algo que le va a seguir perjudicando al gobierno. Por eso, este tipo de teorías de la conspiración, de es que ellos lo saben y nos están mareando, pues qué brutos son. Si lo saben, qué brutos. Pati Arellano. Mario, siéntate derechito que así te ves panzón. Gustavo Pelcastre. Ay, dale con la verdad histórica. La historia la escriben los vencedores. ¿Y qué cuánto tiempo? Pues pregúntenle a Rosario Ibarra de Piedra. Es la campeona en búsqueda de un desaparecido. Solo que pues ahí hubo otras circunstancias, otras razones. Gracias. Un caso totalmente diferente a este que estamos abordando. Una época totalmente distinta en la que sí el gobierno tenía el poder de callar de cualquier modo a sus opositores. Ahí yo creo que sí podemos aplicar el término de crímenes de Estado. Ay, sí. Porque el gobierno puso su sistema y aparato gubernamental
para tratar de exterminar a la oposición, a una oposición radicalizada que existía en el país, a partir del 68, básicamente. Y a una persona que ya reconocidamente había sido detenida y estaba en inicio de proceso. La guerra sucia son los crímenes de Estado de los años 70 contra este tipo de grupos. Era otra época y el gobierno tenía otra fuerza. No había quien se le pusiera enfrente. Pues era un gobierno que actuó incluso contra un periodista de lo más connotado mediante manos misteriosas. Creo que es el peor detalle que se puede achacar a un gobierno represor, ese crimen de Manuel Buendía.